una superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. El capitán Scott y su ayudante Roscoe habían cometido su primer crimen. Sorprendidos por la presencia de un muchacho lacandón, Pedro Macó, el pequeño hijo de Chan Macó, cuando hablaban de la traición que fraguaban, o sea, apoderarse de todas las riquezas y matar al profesor Mendoza y a los lacandones, el capitán ordenaba a Roscoe que detuviera al muchacho. No podían dejarlo escapar después de que había descubierto sus planes. Roscoe lo había golpeado brutalmente hasta causarle la muerte y en complicidad con el capitán dejaban el cadáver oculto entre la maleza, pensando que si era descubierto, todos pensarían que había sido atacado por una fiera. La expedición había hecho alto en un claro de la selva. Chan Macó, como guía, escogía aquel sitio para pasar la noche y continuar al día siguiente la marcha hacia Yiku Hall. Era entrada ya la noche. Todos dormían plácidamente en las hamacas, tendidas alrededor de la hoguera que cuidaban dos nativos. El capitán Scott y Roscoe, pensando que su crimen no sería descubierto, descansaban tranquilamente. Pero el profesor Mendoza, inquieto al darse cuenta que Chan Macó no estaba entre ellos, había abandonado su hamaca y descubría al jefe lacandón en lo alto de una colina, inmóvil, con la mirada profunda y escudriñante, mirando hacia el cielo. El anciano antropólogo se acercó hacia él y... Chan Macó, ¿qué sucede? Nohotzul, haces mal en no aprovechar la noche para dormir. No podía hacerlo al ver que abandonas el campamento. ¿Qué sucede? Te veo preocupado. Sí, el corazón de Chan Macó está triste y temo por la vida de mi hijo, Pedro Macó. ¿Tu hijo? ¿Qué pasa con él? Mi hijo no está en el campamento. Nadie lo ha visto. Venía con nosotros. Yo lo vi avanzar junto con los Tumben Kuchov. Vigilaba que las bestias avanzaran al lado de los cargadores. Sí, y mi hijo Pedro Macó conoce estas selvas. Es un muchacho fuerte, valiente, pero no está en el campamento. Chan Macó tiene miedo de que su hijo haya sido atacado por una fiera. No, no lo creo. El muchacho es inteligente y conoce la selva como lo has dicho. Tal vez se ha alejado para explorar por los alrededores. Es un muchacho inquieto No. Pedro Macó no abandona campamento sin mi permiso. Mi corazón presiente una tragedia. Vamos, creo que exageras. Nohotzul, levanta tus ojos a la noche y ve hacia allá. La luna está roja. Es cierto. La luna está roja. Se me oculta entre los nubarrones. ¿Eso significa algo malo, Chan Macó? Cuando la luna está roja, anuncia sangre, anuncia muerte. Chan Macó tiene miedo de que su hijo Pedro esté herido o tal vez muerto. ¿Muerto? Alguna fiera lo atacó en la selva. Mi corazón me dice que mi hijo ha sufrido tragedia. En aquel instante, el profesor Mendoza recordó que esa misma tarde, cuando se preparaba el campamento, había descubierto que Roscoe traía las ropas y las manos llenas de sangre.
Roscoe no había podido explicar el motivo de aquella sangre y el profesor tuvo un terrible presentimiento. Tal vez Roscoe había atacado al muchacho lacandón. La mirada escudriñante de Chanmaco lo hizo reaccionar. ¿Qué te pasa, Nohotzul? Estás pálido y tus manos tiemblan nerviosas. ¿Sabes algo de mi hijo Pedro? Chanmaco, no sé nada. Solo que me intranquilizo por tu hijo. Creo que sería oportuno que mandaras a varios hombres a buscarlo. Ahora mismo ordenaré... Espera. Detente, Nohotzul. Nadie tiene que buscar a mi hijo. Seré yo mismo quien regrese por el camino que avanzamos y buscar hasta encontrar la huella de mi hijo. Regresarás solo, pero tú sabes que estas selvas están plagadas de fieras. Puede ser atacado Chanmaco no tiene miedo al tigre ni a la serpiente. Chanmaco debe ir a buscar a su hijo. Buscarlo toda la noche hasta encontrar su rastro. Y oye bien, Nohotzul. Si mi hijo fue atacado por una fiera o por un hombre, Chanmaco buscará venganza. Matará a quien haya hecho daño a Pedro Maco. ¿Atacar a tu hijo un hombre? Pero... Nohotzul, recuerda mis palabras. Te dije que una noche antes de partir hacia acá, el pájaro traicionero de la noche había atacado a un pájaro ticú. Y eso significa que entre nosotros hay un traidor, un asesino. Un hombre blanco que ataca a traición a mis hermanos de sangre. Mi corazón me dice que mi hijo fue atacado a traición, pero Chanmaco encontrará su cuerpo y buscará venganza. La sangre se lava con sangre y la muerte se paga con la muerte. Hasta Sama, Nohotzul, que antes que salga el sol regresaré con noticias. Hasta Sama. Chanmaco, espera, no puedes ir solo, Chanmaco. Es inútil detenerlo. Presiento que su hijo ha sufrido un accidente y no descansará hasta encontrarlo. Quiera Dios y el muchacho esté a salvo. Quiera Dios y mis presentimientos no se hagan verdad. Pero creo que si el muchacho fue atacado, el único responsable será Roscoe. Traía las manos y las ropas llenas de sangre. Ojalá y mis presentimientos no se hagan verdad. Chanmaco no perdonará a los asesinos de su hijo. El profesor Mendoza regresó al campamento. Aunque estaba agotado por aquel día de dura jornada, sus ojos se resistían a cerrarse buscando el descanso. Lentamente llegó junto a la hoguera que atizaban dos nativos, o Uinik, y encendió un cigarrillo, quedando inmóvil y pensativo. Una sombra se deslizó por su espalda y el profesor reaccionó interrogante. ¿Quién es? Yo, profesor. ¿Qué sucede? ¿Lo he asustado? No, capitán. Solo que estoy nervioso, inquieto, eso es todo. Sí, yo me he dado cuenta de que no ha ido a descansar a su hamaca. ¿Qué sucede? Sabe que el pequeño hijo de Chanmaco ha desaparecido. El muchacho no llegó con nosotros al campamento. Chanmaco está intranquilo y ha regresado a buscarlo. Ay, eso lo preocupa. ¿O qué nos importa a nosotros lo que le sucede a un indio? Chanmaco teme que su hijo haya sido atacado por una fiera. Oh, sí, es probable. En estas malditas selvas no puede uno descuidarse un momento. La muerte es hecha cada instante. Pero el muchacho es inteligente y conoce estos lugares como la palma de su mano. Su padre, Chanmaco, lo ha enseñado a conocer las veredas y apartarse del camino de las fieras.
El muchacho es demasiado inteligente para que haya sido sorprendido por una fiera. Oh, las fieras son más inteligentes que el hombre. Pero aún así habríamos escuchado los gritos del muchacho. O tal vez no tuvo tiempo de dar la voz de alarma. Yo me di cuenta que iba muy rezagado en la caravana. Lo vi cruzar por un monte. Le grité tratando de convencerlo de que se acercara a nosotros, pero no hizo caso. ¿No escuchó usted nada más? Nada, por supuesto que nada. Capitán, aún no me ha explicado lo que significan esas manchas de sangre que traía en las ropas Roscoe. Roscoe afirma que trató de cazar un jabalí, pero eso es imposible. Me di cuenta que mentía. Tal vez usted pueda darme una explicación. Oh, yo no sé nada. Pero... La conversación se hace aburrida. Es demasiado tarde, ¿ya? Para estar aquí hablando de un muchacho indio que desapareció. Se trata de un ser humano. No lo considero yo así. ¿A quién le importa que un indio muere o no? Sigue usted despreciando a esta gente. Naturalmente son como bestias de carga que están condenadas a servir al hombre blanco. Se equivoca, capitán. Son seres humanos, como usted, como yo. Y no debe usted menospreciarlos porque... Oh, bien. Piense usted lo que quiere, que no deseo enfrascarme en una discusión inútil. Además, no creo que Chan Maco encuentre a su hijo. ¿Por qué? Oh, las barrancas que cruzamos son demasiado profundas y Chan Maco no encontrará el cadáver de su hijo. ¿El cadáver? Luego usted asegura que está muerto. ¿No es eso lo que todos suponen? ¿Y por qué dice usted que el cadáver está en la barranca? ¿Acaso usted lo vio caer? Conteste. ¿Fue usted testigo de su muerte? Profesor, estoy muy cansado para discutir. Buenas noches, sir. Buenas noches. Sabe algo más, estoy seguro. Su mirada es de traición. Sabe algo más y se niega a revelarlo. Estoy seguro. Chan Maco regresaba por el camino andado aquella tarde. Todos sus sentidos, asombrosamente desarrollados, lo hacían guiarse por el sitio exacto que habían recorrido. Chan Maco avanzaba buscando rastros. Su instinto de rastreador y cazador lo hacía descubrir hasta las más insignificantes huellas del paso de la caravana. Habían transcurrido varias horas de aquella búsqueda. Respiraba fatigado, como un tigre que busca la huella de sus cachorros. De pronto, Chan Maco descubrió algo. Sangre. Sangre roja embarrada en estas piedras. Y se ven huellas de lucha. Chan Maco descubría manchas de sangre, resecas sobre las rocas. Observaba con detenimiento huellas perfectamente marcadas sobre la tierra, ramas aplastadas. Era el rastro de dos hombres que habían luchado a muerte. Este es el rastro. Este es. Chan Maco avanzaba, arrastrándose entre la maleza. Luego descubría un pequeño amuleto. Un cordón con un colmillo de jabalí. Sí, el amuleto que mi hijo Pedro traía en el cuello. Es él. Es él. Chan Maco avanzaba febrilmente entre la maleza y de pronto descubrió un cuerpo semioculto entre las rocas. Pedro. Pedro. Hijo mío. Muerto. Muerto. Atacado cobardemente. Muerto. Lejos, en la ribera del río Jataté, Calimán y Solín buscaban alguna ruta para proseguir la marcha a través de la selva. Los días de ayuno y marchas forzadas habían dejado su huella en el rostro de Calimán, que se veía barbado, con las ropas hechas jirones, y avanzaba seguido del pequeño Solín. Calimán,
¿Qué es lo que buscamos? Un camino por el que podamos proseguir la marcha. Creo que bordeando el río encontraremos una ruta más fácil. Calimán avanzaba apartando las gruesas ramas y lianas que se convertían ya en una pesadilla, en una gigantesca trampa de la naturaleza que les impedía el paso. Calimán avanzó hasta llegar a la orilla del río y por un instante sus azules ojos miraron extasiados el panorama. No podemos negar que la vista es maravillosa. El anchuroso río Catapé avanzando tranquilamente. Eso quiere decir que tendremos como tumba un maravilloso panorama. Ánimo, Salim, que mientras hay vida hay esperanza. Si por lo menos pudiéramos construir una otra balsa, avanzaríamos rápidamente por el río. Pero eso es imposible. Toda esta zona está cubierta de arbustos y maleza. Sí. Creo que... ¡Cuidado, Salim! El muchacho había caído entre la maleza que bordeaba la orilla del río. Calimán acudió presuroso en su ayuda, sacando al muchacho de aquellas aguas pantanosas de la ribera. Debería ser más prudente, Salim. No se puede andar con mucha confianza. Toda la ribera del río es pantanosa. Sí, ahora me doy cuenta. Pero tropecé con algo y... Mira, Salim. Mira lo que hay allí oculto entre la maleza. Parece una lancha. Sí, es una canoa india, construida de un grueso tronco de árbol. La corriente del río la arrastró hasta este lugar y quién sabe cuánto tiempo ha permanecido oculta entre la maleza. Calimán, ¿crees que pudiera servirnos? Bueno, está medio destrozada de uno de los costados, pero creo que podríamos repararla. Y esto sería nuestra salvación, Salim. En esta canoa podemos navegar río abajo. ¿Crees que resiste el peso de todo? Lo sabremos cuando la hayamos reparado, pero casi puedo asegurarte que es nuestra salvación. Navegaremos a bordo de esta canoa y podremos llegar a San Lorenzo. Hay que avisarle a Pecha, Mariela. Tenemos que reparar la canoa y lanzarnos río abajo. Eso es maravilloso, No cantes victoria aún, Salim. Estas canoas son resistentes. Los nativos que las construyen saben acondicionarlas para navegar por las turbulentas aguas del río, pero la madera está medio podrida, ¿observas? Aún así intentaremos repararla. Pronto regresa a nuestro campamento improvisado y hazle saber a Pecha, Mariela, que tenemos una esperanza de salvación. Tal vez esta misma tarde estaremos navegando hacia la salvación. Y en el campamento del profesor Mendoza se hacían los preparativos para proseguir la marcha. Los Tumban Huchov o cargadores se encargaban de alistar a las bestias de carga que llevaban sobre sus lomos comestibles y aparatos científicos. Los nativos, llamados Winnick, habían levantado ya el campamento y recogido las hamacas. Los guías lacandones permanecían inmóviles, planeando en mente la ruta que habrían de seguir. El profesor Mendoza estaba con la vista fija hacia el sinuoso sendero por el que la noche anterior Chan Maco había regresado en busca de su hijo. El capitán Scott se acercaba a él. Bien, ¿qué esperamos? Ha amanecido y debemos proseguir la marcha. No lo haremos hasta que regrese Chan Maco. ¿Cómo? ¿Pero aún no está de vuelta? No, capitán. Se ha pasado la noche fuera del campamento buscando a su hijo. Pero no vamos a pasarnos el día entero esperando que regrese ese salvaje. Recuerde que aún estamos lejos de Ikuhol. Es inútil lo que usted diga. No daremos un solo paso hasta que Chan Maco regrese. Además, sería inútil intentarlo. Todos los guías lacandones no se moverán de aquí sino hasta que Chan Maco regrese. Es el jefe del clan o familia más numerosa y nadie hará nada hasta que lo ordene. Capitán. ¿Qué sucede, Roscoe? Vean, hacia allá, por el sendero de la selva. Chan Maco regresa. Es verdad. ¿Pero qué es lo que trae en brazo? Trae un cadáver entre sus brazos. Es su hijo. Lo encontró. Sus presentimientos se hicieron verdad. Encontró al pequeño Pedro Maco muerto. Chan Maco avanzaba lentamente hacia el campamento, su recio cuerpo bañado en sudor,
su mirada fría y penetrante, y sosteniendo entre sus brazos el cadáver de su hijo Pedro, cubierto de sangre. Se hizo un silencio absoluto, y los otros lacandones inclinaron la cabeza en señal de respeto. Chan Mako avanzó lentamente con el cadáver de su hijo en brazos, hasta situarse en el centro del campamento. En su rostro cetrino se podía observar un gesto de rabia y rencor. El profesor Mendoza se acercó a él. Chan Mako, ¿qué ha pasado? Encontré a mi hijo. Pronto descubrí un rastro de sangre entre la selva. Mi corazón decía la verdad. Mi hijo fue atacado cobardemente. Lo destrozaron hasta matar su cuerpo. Lo atacó una fiera. Sí, una fiera. ¿Un tigre? ¿Un jaguar? No, el tigre y el jaguar destrozan los cadáveres de sus víctimas. Mi hijo no tiene huellas de tigre ni de jaguar. Pero has dicho que fue una fiera. Sí, una fiera rabiosa, la más temible y traicionera. El hombre. Chan Mako se postró de hinojos con el cadáver de su hijo en brazos y quedó ahí, como en oración callada. El profesor Mendoza se alejó dirigiéndose hacia el capitán y Rosco, que miraban impresionados la escena, y tomando bruscamente de la ropa a Rosco, interrogó quedamente. Rosco, tú fuiste, ¿verdad? No mientas. Sé que tú mataste al muchacho. Cálmese, profesor. Tú fuiste, ahora lo veo en tus ojos. Por eso ayer estabas manchado de sangre. Tú eres el asesino. Canallo. ¿Sabes lo que te espera? Sí, profesor. Los lacandones no perdonan un asesinato. Y usted hará bien en callarse de una vez. Piense que nuestras vidas están en peligro. ¿Comprende? Todos podemos morir. ¿Se hará cómplice de aquel cobarde crimen el profesor Mendoza? ¿Qué hará Chan Mako para vengar la muerte de su hijo? ¿Y Calimán y sus amigos escaparán al fin de la selva lacandona? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonampak. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está el hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.